Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva edición del Congreso ECON 2022. En este espacio estamos los investigadores del CEAL, del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, que es un centro del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IEP, UBA-CONICET, y también formamos parte de la Cátedra de Historia Económica Argentina, que bueno, es parte del Departamento de Humanidades. Bueno, aquí contamos con 4 investigadores del CEAL que nos van a contar los últimos resultados de trabajo de investigación realizados en este año justamente. Y bueno, antes de darle paso a ellos, les quiero comentar los futuros trabajos que vamos a encarar desde el CEAL. Para el año que viene tenemos proyectado desarrollar un libro estamos seleccionando las experiencias de economistas argentinos más destacados de la historia. Pensamos efectuar un diccionario, así que vamos a desarrollar ese trabajo en el formato de libro. Por otro lado, también estamos organizando las jornadas tradicionales de nuestro centro de historia industrial. Ese es para el año que viene. Y también, por último, estamos encarando una colección de libros de Estado empresario, distintos libros en el marco de una colección, con los casos más importantes de empresas estatales abocadas al desarrollo industrial y el desarrollo económico. Bueno, en primer lugar, les voy a dar paso al investigador Juan Odicio, que es el director de AECIAL, que junto a Marcelo Ruggier y otros investigadores de América Latina ha desarrollado un libro sobre los economistas y economistas más emblemáticos de América Latina en su historia. Así que, Juan, te damos paso a vos para que nos cuentes un poquito de qué ha tratado el proyecto. Muy bien, muchas gracias Mario por estar coordinando esta mesa, por tu presentación. Como bien decía, les voy a contar un poco de este reciente libro titulado El desafío del desarrollo, trayectorias de los grandes economistas latinoamericanos del siglo XX, que acaba de ser publicado hace menos de 2 meses. Es una coedición por parte de 2 editoriales universitarias, de la Universidad de Cantabria, por un lado, en España, y la editorial de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. En primer lugar, para que conozcan el contenido del libro, simplemente voy a mencionar cuáles son las figuras que aparecen abordadas ahí y quiénes fueron los autores de cada capítulo. Y entonces, luego de una presentación que tuvimos el honor y la suerte de que la escribiera José Antonio Campo, ¿sí? Justamente un ex secretario de la CEPAL y actual funcionario del nuevo gobierno colombiano. Hay una presentación con algunas ideas, con algunas precisiones acerca del libro que escribimos con Marcelo y sobre la cual ahora voy a volver rápidamente. Y luego comienzan los capítulos referidos a cada uno específicamente, a cada uno de este conjunto de 10 grandes economistas del siglo XX en América Latina. El primer capítulo, que está escrito por mí, se refiere a la figura de Raúl Prebisch. Luego sigue Aníbal Pinto, escrito por José Valenzuela Feijó, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Víctor Urquidi, escrito por Joseph Jodara, de la Universidad Bar Ilan en Israel. El capítulo cuarto aborda la figura de Celso Furtado, escrito por Carlos Mallorquín, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también en México. Luego sigue el dedicado a Juan Oyola Vázquez, escrito por 2 investigadores, bueno, un investigador y una investigadora de origen brasileño, Mónica Meireles, que está en la UNAM de México, y Fernando Correa Prado, de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Luego sigue Horacio Flores de la Peña, escrito por 2 profesores también de la UNAM, María Eugenia Romero Sotelo y Juan Pablo Arroyo Ortiz. Sigue la figura de Elio Yaguaribe, escrito por otros 2 autores brasileños, Iván Colangelo Salomao y Alexandre Marchione Sáez, de la Universidad de San Pablo.
el 8º capítulo dedicado a la figura de Octavo Ferrer, escrito por mi coequiper Marcelo Ruggier. El capítulo 9, dedicado a Osvaldo Zunkel, escrito por Esteban Pérez Caldente y de la CEPAL, y cierra el libro la 10ª economista incorporada y única mujer, que es María Concepción Tavares, escrito por Matías Bernengo, actualmente profesor de la Bucknell University en Estados Unidos. Bien, como les decía recién, voy a simplemente abordar algunas ideas que ustedes pueden encontrar con un desarrollo más amplio en la introducción del libro que hicimos con Marcelo. Y en primer lugar me interesa señalar que presentamos lo que hemos denominado una historia social de las ideas sobre el desarrollo económico latinoamericano, en cuya estructura del libro, como ustedes acaban de ver, aborda la trayectoria vital de los principales representantes de la primera generación de teóricos del desarrollo en nuestra región, siguiendo itinerarios biográficos que se despliegan desde las primeras décadas del siglo XX y llegan hasta la actualidad, porque se trata, con una única excepción, que es la de Noyola Vázquez, de figuras que tuvieron una larga trayectoria. Desde el punto de vista metodológico, cuando convocamos a los autores de cada uno de los capítulos, definimos una serie de criterios en común para tratar de considerar diferentes dimensiones de análisis, con el objetivo de que cada capítulo no se detuviera o pudiera superar de alguna manera el plano de las ideas exclusivamente, para poder también incorporar una visión sobre la actividad política, la gestión, las iniciativas académicas, institucionales, etcétera, etcétera, de cada una, ¿sí?, de estas figuras. Entonces, más allá de las evidentes y lógicas y esperables diferencias dadas por la heterogeneidad de trayectorias, perspectivas, problemas que fueron abordados por cada uno de estos economistas, creemos que el conjunto permite vislumbrar no solo las múltiples intersecciones, tanto personales como intelectuales, que existieron entre ellos, sino también los contornos de la teoría latinoamericana del desarrollo en sí. Para referirnos muy brevemente a los orígenes de esa construcción, que hoy conocemos como el cepalismo o la Escuela Estructuralista de Economía, se remonta, o nos podemos remontar, y así inicia el primer capítulo, la época de estudiantes de Prebisch, ¿sí?, en la década de 1920, cuando reclamaba que se debía desplegar un marco teórico propio, ¿sí?, para reconocer las particularidades de la economía argentina. En ese momento, el joven estudiante tucumano consideraba ya erróneo aplicar las teorías y los desarrollos conceptuales elaborados en los países centrales y sobre todo los basados en la economía neoclásica. Y más tarde, al llegar a la CEPAL, expuso esa necesidad, pero ahora en un plano latinoamericano, ¿no? Se trata de un imperativo que no solo tenía una dimensión teórica, sino, como va de suyo, también práctica, ¿no?, asociada fundamentalmente a la solución del subdesarrollo latinoamericano. Muy bien, tal como se estudia en nuestro libro, ese mandato de Prebisch, que es intelectual y político, sería apropiado por la generación siguiente de pensadores, que en muchos casos, o por no decir todos, reconocían explícitamente a Prebisch como su maestro, ¿sí? Y más allá de sus matices, de las particularidades de cada uno de los casos, compartían esa idea del vacío teórico para comprender la realidad de los países periféricos y efectivamente se abocaron a construirla. Entonces, fue esa doble búsqueda, tanto teórica como práctica, lo que conforma el hilo conductor que conecta estas vidas, estas trayectorias. Y poder seguirlo aporta la originalidad, o cierto sentido de originalidad a nuestro libro, más allá de que cada capítulo también se sostiene por sí mismo y puede leerse por separado. No es que cuando uno observa la producción sobre este tema, faltaran historias del pensamiento latinoamericano, o tampoco que no hubieran biografías muy detalladas en algunos casos para algunos de los economistas que nosotros abordamos aquí, como Ferrer, Furtado, Prebisch, O'Keefe, entre los más destacados. Pero lo que nuestro libro muestra es que los economistas estructuralistas no solo compartieron una misma orientación teórica, sino que siguieron trayectorias que fueron sorprendentemente similares a lo largo del tiempo, ¿sí?, a lo largo de sus vidas. Recurrieron, por ejemplo, casi a las mismas estrategias de intervención en el ámbito universitario, académico, institucional, político, en el que fueron actuando cada uno de ellos a lo largo de su vida.
Entonces, lo que faltaba hasta ahora era una historia realmente comparativa que permitiera iluminar los numerosos cruces entre los autores de esto que podemos denominar el núcleo duro del estructuralismo latinoamericano. El libro no salda completamente esa tarea, ¿sí? Pero muestra las enormes posibilidades que existen para avanzar por ese camino. Estamos convencidos de que, por su enfoque, desborda el terreno tanto del pensamiento económico como biográfico, si los entendemos y los definimos de una manera muy estrecha, muy estricta. ¿Sí? Por su propio peso, los capítulos de este libro constituyen un paso importante en esa perspectiva que, como decía hace unos minutos, nosotros denominamos una historia social de las ideas del desarrollo latinoamericano, y nos permite identificar y analizar una clara, una evidente comunidad epistémica. Esto es, la conformación hacia mediados del siglo pasado, del funcionamiento de una red de actores con experiencia y competencia en un dominio particular, que es la economía, y geográficamente situado desde América Latina. Así, simplemente para terminar, nos interesa señalar que desde ese doble mirador, tanto disciplinar como espacial, fueron que estos pensadores distinguieron un área problema que los identificaba y los unía. Como muestran estos 10 capítulos, su motivación no fue otra que asumir el desafío del desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la contundencia en tan breve tiempo. Bueno, ahora damos paso a Camilo Mazón, que bueno, es el coordinador de la cátedra, también es secretario de redacción de la revista H Industria, y bueno, ahora nos va a contar por lo trabajado junto a Marcelo Ruggier en este segundo libro sobre historias de las revistas económicas, ahora en el periodo 1956-1966, así que Camilo, te escuchamos. Desmutearme. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Gracias, Mario, por la presentación. También muy contento de estar acá compartiendo este espacio. En principio, lo que queríamos contarles muy brevemente es un trabajo de coordinación que venimos llevando con Marcelo Ruggier sobre el estudio de revistas especializadas en economía, finanzas, negocios, ¿sí? En este caso estamos ya terminando un libro colectivo, que tiene el mismo nombre, ¿no? Comparte el nombre con el libro anterior, a las palabras se las lleva el viento, el escrito queda, en este caso el volumen 2, su subtítulo es Las revistas de economía en los orígenes de la profesionalización del campo, 1956-1966. Como decíamos, es una obra colectiva que da continuidad a uno de los programas centrales impulsados por el Centro de Estudio de Historia Económica Latinoamericana y Argentina, el CEAL. En este caso, este libro en particular es parte de un proyecto de investigación de largo alcance sobre las revistas de economía y las décadas que siguieron a la segunda posguerra. Y en esa lógica, en ese sentido, está dentro de un paraguas mayor, que es el proyecto de investigación plurianual, ideas económicas y publicaciones periódicas, las revistas de economía, finanzas y negocios entre 1956 y 1976, que está radicado en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El recorte del periodo se justifica en 1955-1966 por las alternativas de la política económica de esos años en la Argentina y los avatares políticos e institucionales. El golpe militar de septiembre del 55 y la autodenominada Revolución Libertadora hasta la caída del gobierno de Villa, producto de un nuevo golpe militar a mediados de 1966. Pero más allá de la dinámica económica y política de ese periodo, lo que se advierte en el estudio de estas revistas especializadas es una posible platea, un posible mirador para la conformación del campo de los economistas, ¿sí? Y este proceso de mayor profesionalización y de una fuerte inserción del discurso económico en el debate público. Se trata, ¿sí?, de una verdadera década dorada del economista en Argentina.
En el análisis de las revistas tratadas en este libro, desde la segunda mitad de los años 50 hasta mediados de la década del 60, se nota que los abordajes sobre la estructura económica argentina y en particular de la industria han alcanzado un alto grado de sofisticación, ¿sí? Y en paralelo una fuerte profesionalización del campo de la economía. El proceso de legitimación e institucionalización de las y los economistas estuvo marcado por distintas dimensiones entre sí: la creación de carreras específicas en economía y la creación de centros de estudios universitarios, la realización de actividades y eventos de las asociaciones académicas y profesionales, ¿sí? La Academia Nacional de Ciencias Económicas o la Asociación Argentina de Economía Política, la proliferación de organismos públicos y privados que demandaban, pero al mismo tiempo terminaban de formar y especializar a los y las economistas, y la puesta en marcha de una importante red que incluía agencias e instituciones internacionales, a través de becas, estadías, posgrados, visitas de reconocidos economistas. La aparición de aportes muy importantes en el campo económico y aportes teóricos y metodológicos, que Juan mencionó a algunos pensadores del exterior, que eran argentinos, como Pérez, Ferrer, ¿sí? Los trabajos de Olivera. Y por supuesto, en esas dimensiones que se imbricaban, ¿sí? Los proyectos editoriales plasmados en destacadas revistas vinculados al mundo de la economía, la finanza y los negocios, que formaron parte de un poroso y por lo tanto permeable estrato donde las distintas dimensiones se enlazaron, fusionaron y retroalimentaron. Otros dos fenómenos concomitantes, ¿no?, a este proceso de profesionalización, por un lado es que estas revistas también se constituyen como una atalaya excepcional para su observación de una dinámica en la cual los integrantes de los equipos económicos, aún en los cargos más altos, no se justificaba exclusivamente por su pertenencia partidaria. Es decir, que se ponían en juego otras formas de legitimación, como titulaciones o participaciones en ámbitos como revistas especializadas, mesas redondas, etcétera, ¿sí? Escudarse en una posición ideológica o teórico general parecía no ser suficiente para justificar ese posicionamiento en los cargos de decisión de política pública. Otro punto que nos gustaría destacar, junto con Marcelo, en el análisis de este trabajo colectivo de análisis de revistas de economía, es que hay un alto grado de masculinización que atraviesa todo este proceso de profesionalización de la economía. Es cierto, tomamos como válido la idea de que los mismos trabajos previos que analizaron, ¿sí?, el pensamiento, la historia del pensamiento económico latinoamericano y argentino, y las contribuciones teóricas profesionales de los economistas, recayeron y recaen principalmente en figuras masculinas, aunque Juan dio un ejemplo en su exposición anterior, y hay otros nuevos estudios o avances que parecen comenzar a recorrer este camino incipiente de la mujer economista y sus aportes durante este periodo. En suma, ¿sí?, la mayor profesionalización de los economistas, el grado de sofisticación técnica del análisis y los instrumentos de difusión, facultarían la difusión sobre la situación y perspectivas de la economía argentina, así como sobre las políticas económicas destinadas a resolver sus problemas y dinamizar su crecimiento. En este clima de ideas y concreciones intelectuales se destaca, por supuesto, la prensa escrita, los libros, los congresos, las reuniones académicas, los papers, pero nos parece a nosotros particularmente las revistas especializadas cumplen un rol muy, pero muy importante. En el libro se abordan 17 publicaciones, 16 editadas en Argentina, una en México, pero con una fuerte mirada hacia lo regional y lo latinoamericano. Es un trabajo colectivo realizado por integrantes del CEAL, además de investigadoras e investigadores invitados, de acuerdo a su experticia. Y entendemos que desde estas publicaciones especializadas y académicas es donde se refleja más claramente el proceso de profesionalización de la ciencia económica. Voy a nombrar solo los capítulos que van a formar parte de este libro. El texto sobre la revista de Desarrollo Económico a cargo de Marcelo Cucchieri y Jimena Caravaca. El capítulo de anuario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas a cargo de Martín Vicente y Sergio Morresi. El capítulo de Economic Survey a cargo de Juan Alicio y Federico Guibaudo.
el de Panorama de la Economía Argentina, a cargo de Ramiro Covielo y yo, Camilo Mason. Problemas de Economía, a cargo de Diego Rosengart. Fichas, Lucas Díaz y Federico Vivaudo. Y Revista de Comercio Exterior, con Cecilia Míguez y Lucía Lacunza. También hay un conjunto de revistas vinculadas al mundo universitario, que bueno, pueden ver las discusiones en claustros universitarios, pero también convenciones hacia la coyuntura, por ejemplo, la revista de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Jimena Caravaca, la revista de Economía y Estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, a cargo de Florencia Sember, el capítulo de Silvia Simonazzi y Camila Entroncasi Varela sobre la revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de la Universidad Nacional Litoral, y el capítulo sobre la revista económica de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo de Mario Racanel. También hay revistas vinculadas a corporaciones o empresas, como por ejemplo el Boletín Pechín, a cargo de Luciana Gil Bedato, la Circular Informativa y la revista de la Unión Industrial Argentina, por parte de Patricia Jerez, y los Anales de la Sociedad Rural Argentina, por Leandro Souto. Y por último presentamos una publicación general, masiva, orientada al público general, pero que destinó parte importante a cuestiones económicas y técnicas, como qué sucedió en 7 días, a cargo de Hernán Comastri y Omar Vázquez. Bueno, les agradezco este espacio, junto con Marcelo, en este proceso de coordinación, que es un trabajo muy arduo para poder homogeneizar los capítulos, pero que nos creemos que el resultado, las investigaciones de los investigadores del CEAL, investigadores e investigadoras invitados, merecen y sea a un buen aporte para el estudio de las ideas económicas y de las trayectorias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Bueno, ahora daremos paso a escuchar a Marcelo Ruggier, investigador del CONICET, titular de Cátedra de Historia Económica y Social Argentina y director del CEAL, que bueno, ahora en este año ha desarrollado la tarea de coordinar un libro sobre historia industrial de la mayor provincia argentina, la provincia de Buenos Aires, y que bueno, continúa su trabajo ya recientemente ha dedicado su labor a coordinar un libro sobre la historia de la industria de la Argentina, y ahora lo ha hecho con la provincia de Buenos Aires. Así que Marcelo, te escuchamos, así nos contás la experiencia. Bueno, muchas gracias, y gracias Mario por la presentación y por este espacio. Efectivamente, bueno, este es un proyecto que tuvo desarrollo o tuvo inicio a fines del año pasado y desarrollo durante el transcurso de este año. Digamos, un proyecto colectivo impulsado y con participación exclusiva de miembros del centro, y que surgió a partir de una propuesta que le hicimos en ese sentido al Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, y que luego contó con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. La propuesta era precisamente estudiar la industria, en particular de la provincia de Buenos Aires, considerando la relevancia que tiene la provincia de Buenos Aires dentro de la estructura productiva, de la estructura poblacional, demográfica, digamos, a nivel nacional. Esto es indudable. Pero, digamos, focalizándonos especialmente en el sector industrial, considerando a la vez no solo la importancia que tiene la industria dentro de la provincia, dentro del total nacional, sino de la importancia que tiene la industria dentro del Producto Bruto de la provincia, que, digamos, en términos históricos, con sus vaivenes, etcétera, siempre estuvo por cerca o superior al 30% del Producto Bruto provincial, ¿no? Y esto era importante rescatarlo, era importante mostrarlo, porque muchas veces funciona algún mito o alguna mirada respecto a que en la provincia de Buenos Aires predominan las actividades agropecuarias, las actividades agrarias, etcétera, y significativamente así también lo reflejaban los estudios historiográficos. Los estudios historiográficos sobre la economía de la provincia se han centrado fundamentalmente en las actividades agropecuarias, en las actividades tradicionales, y han descuidado, digamos, mirar
de modo más específico las actividades industriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde nuestra perspectiva, y es en parte lo que viene a llenar este proyecto, que se transforma en un libro, el objetivo es la transformación de este trabajo en un libro, ahora les voy a contar, tiene que ver con la carencia de estudios específicos sobre el sector industrial en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y digamos, con un foco diferente, con un foco que mira específicamente la provincia, que desde el punto de vista metodológico provoca, digamos, un cambio de escala, que es muy enriquecedor, porque es un cambio de escala que en definitiva lo que hace es reponer aspectos, digamos, poco visibilizados en los estudios más generales sobre la evolución industrial de la Argentina, en particular aspectos vinculados a la política pública provincial específicos y sus impactos, a los entramados productivos, entramados regionales, los entramados locales al interior de la provincia de Buenos Aires, y también repone en gran medida el análisis de las historias de empresas, ¿no? Y del impacto que tienen las empresas o algunas empresas en los lugares donde se han localizado, tanto en términos productivos como en términos de nucleamiento poblacional, de riqueza generada, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces lo que logramos identificar a partir de este estudio es la importancia de algunas empresas en el desarrollo de determinados pueblos, determinadas regiones, etcétera, ¿no? Y esto, de algún modo, permite ordenar, en gran medida, el libro y ordenar los capítulos, ¿no? O los contenidos, finalmente, de los capítulos. Bueno, en términos generales el libro tiene una periodización histórica más o menos tradicional, que recupera, digamos, otros trabajos que hemos realizado desde el centro, que mencionaba Mario en particular, el trabajo que hicimos de historia de la industria para el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Sobre la base de esa periodización, digamos, la reacomodamos o la reestructuramos en función de las particularidades de la provincia de Buenos Aires. Los capítulos son, voy a mirar un poquito para no olvidar ninguno, son 6 capítulos, digamos, más una introducción general. El primero arranca a partir de 1820, porque allí es cuando, digamos, damos inicio al proyecto vinculado al surgimiento de la provincia de Buenos Aires como tal, más allá de los avatares institucionales y políticos, y llega hasta 1914, donde se concentran las actividades artesanales y la transformación y el inicio de la producción industrial moderna. Ese capítulo está escrito por Camilo Mason y Ludmila Sheikman. Luego, el segundo capítulo abarca entre 1914 y 1930, que ya analiza concretamente el despliegue de las manufacturas durante el periodo de la economía agroexportadora, y está escrito por Ludmila Sheikman y Juan Odicio. El tercer capítulo trabaja sobre el periodo 1930, 1935, 1952, focalizándose precisamente en los avances de la industrialización por sustitución de importaciones. Está escrito por Griselda Lemietz y por mí. El siguiente capítulo ya, digamos, trabaja con la apuesta desarrollista y con el proceso de planificación industrial o de la industrialización dirigida por el Estado, que surge a partir de la década del 50 con mayor claridad, entre 1953 y 1975, está escrito por Ramiro Covielo y por mí. El siguiente capítulo aborda el periodo de reestructuración económica y de desindustrialización que tiene inicio con el golpe militar, fundamentalmente de 1976, y llega hasta 2001, y está escrito por Omar Bascuri y por Mario Racanello. Y finalmente el último capítulo, para completar, digamos, los 200 años, los 2 siglos de historia de la industria en la provincia,
trabaja sobre el periodo de reindustrialización y los límites de ese proceso a partir de la crisis del 2001 hasta 2020. Ese capítulo está escrito por Luciana Gil y Federico Ibarra. Al interior de cada uno de estos capítulos, digamos, los ejes de análisis giran en torno a lo que sucede en relación a las políticas públicas, no solo las políticas públicas vinculadas a la industria o específicamente industriales, porque hay momentos en que no las hay, sino también las políticas públicas vinculadas a la infraestructura, que generan infraestructura vial, ferrocarrilera, portuaria, de energía, que generan las condiciones para los asentamientos o para la localización específica de los emprendimientos industriales. Luego hay un apartado específico que requirió un gran esfuerzo por parte del equipo de investigación vinculado a la construcción de estadísticas, de datos estadísticos, de datos más duros sobre la participación de los distintos sectores en las actividades industriales. Y se baja, digamos, a el foco gira en torno a lo que sucede específicamente en las áreas cercanas a la ciudad de Buenos Aires, al conurbano, identificándolo como un espacio específico, y luego, digamos, lo mismo para analizar el interior de la provincia. Y todo esto además con un trabajo importante de recuperación de imágenes, de gráficos, que fue realizado en gran medida con el apoyo de otra investigadora, que es Valeria Gruszewski, que no pertenece formalmente al centro, pero que incorporamos para que pudiera aportar en este sentido. Bueno, en suma, creo que este proyecto y este libro, digamos, constituye un aporte importante a diferentes dimensiones, digamos, de análisis de la industria, por un lado a la propia estructura de la industria a nivel nacional, a la propia historia de la industria en la provincia, a la historia de las políticas públicas, a la historia más general de la provincia de Buenos Aires, y también brinda bastantes herramientas y pistas para un buen diagnóstico y un buen diseño de políticas públicas para la actualidad, ¿no? Eso me parece que también es parte del desafío, y creo que este libro constituye un aporte en ese sentido. Finalmente, comentarles que el libro está en proceso de edición y esperamos, digamos, su publicación para fin de año. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora para cerrar, daremos paso a una breve exposición de Luciana Gil. Luciana, como Juan y Marcelo, es investigadora del CONICET, es vicedirectora del CEAL, y bueno, aquí nos va a contar un poquito la experiencia sobre el estudio realizado para el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el caso de diferentes industrias de la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia de COVID. Bueno, Luciana, cerrás vos, ¿está bien? Dale, gracias Mario. Bueno, gracias por el espacio, gracias a todos los que están acompañándonos, interesados en lo que hacemos. Queríamos aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes también, como les decía Mario, una parte muy pequeñita de los resultados de este proyecto. Es un proyecto que en su momento fue seleccionado y financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en una convocatoria del Ministerio que salió en realidad hace 2 años, después tuvo algunas demoras, y era sobre estudios que pudieran contribuir con la recuperación post-COVID-19, ¿no? en plena pandemia. Entonces nosotros presentamos este proyecto que se titulaba Evaluación y Perspectivas de la Industria Manufacturera en la Provincia de Buenos Aires post-COVID-19, y lo que hicimos en ese marco fue seleccionar algunos sectores industriales para analizarlos, y seleccionamos, por un lado, el sector metalmecánico, y dentro de ese sector todo lo que tenía que ver con insumos ferrosos y no ferrosos, y el sector de autopartes, esos 3 subsectores, digamos, y por otro lado, el sector de bienes de capital, donde seleccionamos concretamente la fabricación de equipamiento médico y de maquinaria agrícola. En función de estos 5 subsectores,
hicimos un informe, hicimos un documento más de recomendaciones generales de política, policy oriented, como se suele decir. Analizamos también posibles fuentes de financiamiento internacional, que pudiera ser financiamiento a temas productivos en estos sectores particularmente. Entonces también pudimos presentar bases de datos sobre financiamiento, sobre, por supuesto, datos de cada uno de los sectores. Y por último hicimos también, como resumiendo mucho lo que habíamos analizado, 5 videitos, uno perteneciente o correspondiente a cada uno de los sectores, donde principalmente está, de nuevo, muy resumidamente, la evolución y el impacto del COVID en cada uno de estos sectores. Así que, en definitiva, eso fue lo que elegimos para compartir con ustedes, que es lo más resumido, y bueno, después, si hubiera interés, también están las cosas más extensas, los informes más extensos sobre cada uno de ellos. Y eso es lo que compartimos con ustedes a partir de ahora, cuando Mario diga. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí damos paso a los videos del proyecto y agradecemos a todos por habernos escuchado y nos esperamos para la próxima edición del Congreso de OECOM. Muchas gracias. El sector siderúrgico argentino, junto con el del aluminio, integra la rama de actividad correspondiente a la fabricación de metales básicos. La actividad del sector siderúrgico se encuentra concentrada en pocas grandes empresas y localizada principalmente en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Campana, San Nicolás, Ramallo, Ensenada, Bragado y también en localidades del conurbano. Entre las principales firmas existen plantas integradas que elaboran acero y productos terminados, también plantas semi-integradas que solo elaboran productos finales. Estos últimos incluyen laminados planos, no planos y tubos sin costura, los cuales constituyen insumos para el sector del agro, de la construcción, automotriz, de elaboración de electrodomésticos y de energía. La actividad sectorial se redujo considerablemente con el surgimiento de la pandemia de COVID-19. Una mínima actividad se llevó a cabo solo para producir insumos siderúrgicos para aquellos sectores considerados esenciales o bien en las áreas cuyos procesos no se podían interrumpir. Los sectores agroindustriales, de maquinaria agrícola y fabricantes de línea blanca dieron cierta dinámica al sector hacia fin del primer semestre del año 2020, mientras que un progresivo avance adicional se observó en la actividad durante el segundo semestre por la reactivación de la demanda de insumos del sector automotriz, la construcción y de hidrocarburos. El desempeño más activo de los sectores demandantes de productos siderúrgicos contribuyó a mejorar la actividad sectorial en 2021, observándose mayores niveles de producción de acero y laminados. El aluminio fue una de las cadenas industriales más afectadas por la crisis del COVID-19 en el año 2020. Su actividad cayó cerca del 30% principalmente por la parálisis sufrida por el desarrollo del aluminio primario de Alvar. Aunque en menor proporción del sector madre, la industria elaboradora de aluminio cayó más del 10% sobrepasando el desplome de la media fabril. La rama fue principalmente afectada por la crisis de la construcción, la actividad automotriz, bienes de consumo, electricidad y metalmecánica. La contracción de la demanda de estos sectores afectó así a la producción de laminados gruesos y extruidos. En cambio, diferente suerte corrió la producción de foil, que continuó impulsada por la industria del envase. Para el año 2021, la industria elaboradora, concentrada en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, creció notablemente con una producción que se ubicó muy por encima de aquella de 2019. Asimismo, se consiguió aumentar la sustitución de importaciones del sector. De todas maneras, el déficit comercial se mantuvo como problemática sectorial principalmente por el bajo potencial de la cadena para una salida exportadora con agregación de valor. En este sentido, el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Producción ha buscado complejizar la cadena a partir de la negociación con los principales actores del sector.
Uno de los rubros más emblemáticos a la hora de hablar de industria dinámica y moderna es la producción automotriz. A pesar de sus más de 200 años de existencia, el siglo XXI encontró al sector transitando una importante reconfiguración tecnológica y geográfica. Previo al cambio de siglo, la industria automotriz en el mundo comenzó a transformar el modelo de negocios, aumentando la delegación de responsabilidades en materia de diseño de piezas y subconjuntos. Por parte de las terminales hacia las empresas autopartistas, se ocuparían del gerenciamiento y de la interrelación con los proveedores de la cadena de valor. De todas formas, esta relación no implicó una disminución del liderazgo de las terminales que continuaron fijando las reglas del juego. En la provincia de Buenos Aires se desarrolla el grueso de la actividad productiva automotriz. Por lo tanto, también es la principal exportadora en el rubro. Específicamente, la producción autopartista se concentra en la región metropolitana de Buenos Aires. Caso de los partidos de Campana, San Martín, Escobar, Zárate, La Matanza, Malvinas Argentinas y Pilar, si bien existen casos de relevancia en otros subespacios de la provincia. La industria autopartista argentina experimentó un proceso de reestructuración a finales del siglo XX, principalmente a partir de la intensificación de la relación comercial con Brasil. Si bien durante la posconvertibilidad el sector creció de forma ininterrumpida, fue al modificarse el escenario mundial en 2009 que el crecimiento económico se volvió inestable y la tendencia sectoral se estancó. Luego, en un contexto de depresión, la industria automotriz argentina cambió su especialización, lo que afectó principalmente a la producción de automóviles, pero prácticamente no impactó en los vehículos comerciales. Con la interrupción del COVID-19 en el país, la industria argentina sufrió un importante cese de actividad durante los meses de abril y mayo del 2020. Al mismo tiempo, los flujos internacionales mermaban significativamente. Posteriormente, el sector experimentó una leve recuperación, alcanzando el nivel de actividad del año 2019. En la actualidad, el sector se encuentra frente a nuevos desafíos productivos que implican cambios de paradigma, como la transición energética y la economía circular, así también como otros problemas históricos como el déficit sectorial, la elevada elasticidad producto de importaciones y los problemas atinentes a la creación de empleo. El sector de la maquinaria agrícola en la provincia de Buenos Aires cuenta con importantes establecimientos de empresas multinacionales y sobre todo de pymes metalmecánicas distribuidas en todo el interior. Así se fabrican desde tractores hasta cabezales maiceros, tolvas, sembradoras, pulverizadoras y silos, entre otros productos. A razón de la mayor sequía en medio siglo y un crédito a elevadas tasas de interés para la capitalización agraria, la producción de maquinaria agrícola había tocado un piso en 2019. A continuación del establecimiento del aislamiento obligatorio entre abril y mayo del 2020, la producción de maquinarias agrícolas cayó cerca del 20% respecto a aquellos meses del 2019. No obstante, con la autorización para volver a funcionar, en mayo el sector comenzó a dejar atrás el impacto de la pandemia. El aumento de la producción primaria ante el mejor clima y la alza de los precios de los commodities, junto a una política de crédito agrario subsidiado, motivó un crecimiento extraordinario de las ventas de maquinaria agrícola en el país. Tal dinámica implicó que sea el sector industrial que más ha crecido respecto a la prepandemia, aumentando su producción cerca de 2,5 veces entre 2019 y mediados de 2022. El salto productivo se dio para todos los subsectores, con mayor impacto por las actividades más complejas como son la fabricación de tractores y cosechadoras. La maquinaria agrícola a su vez no solo gozó del crecimiento productivo en los últimos años, sino también de un proceso sustitutivo de las importaciones alentado desde el Estado. Variaciones positivas también se dieron en el plano de las exportaciones y el empleo. De esta manera, la performance positiva de la metalmecánica agroindustrial en estos años dio mayor pujanza en ciudades como 9 de Julio, Carlos Casares, Chivilcoy, Colón, Tandil, Tres Arroyos, entre otras. Aunque en la actualidad existen ciertas turbulencias ante la falta de divisas, perspectivas positivas se presentan para la actividad provincial con el establecimiento del Plan de Expansión de Maquinaria Agrícola del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia.
El sector de equipamiento médico se encuentra entre los más regulados y concentrados internacionalmente. La mayor parte de las ventas globales se concentra en pocos fabricantes, que subcontratan parte de sus insumos y productos en pequeñas y medianas empresas locales. En Argentina, el sector fabrica principalmente productos de baja y media tecnología, exportando algunos de ellos como incubadoras para bebés o esterilizadores médicos. Sin embargo, es una industria estructuralmente deficitaria, ya que importa productos de mayor complejidad tecnológica y aquellos cuya producción exige economías de escala. Alrededor del 70% de las firmas del sector se ubican en Capital y Gran Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se registra el 40% del total de las empresas y de esa porción el 81% se sitúa en Gran Buenos Aires. En la misma línea, la provincia de Buenos Aires representa más del 37% del empleo privado del sector de todo el país. La pandemia del COVID-19 generó preocupación por la capacidad del país de contar con el equipamiento médico necesario para enfrentarla. Distintas iniciativas se sumaron para dar dinamismo a la provisión interna de equipamiento médico. Entre ellas, en la provincia de Buenos Aires, algunas empresas privadas ampliaron su capacidad productiva. Pymes, universidades y centros de investigación y tecnología como el CONICET se unieron para confeccionar camisolines, barbijos y cofias. Y se fomentaron colaboraciones entre voluntarios privados, gobierno y entidades de ciencia y tecnología para desarrollar insumos de laboratorio y elementos de bioseguridad. De esta manera, el sector ha mostrado contar con los recursos humanos, las instalaciones y la tecnología necesaria para aumentar la innovación y ampliar las capacidades productivas en la provincia de Buenos Aires, así también en todo el país.